Perfecto. Muy bien. Bueno. En algún momento apagaré mi cámara, Virginia, porque tengo inestable la comunicación, entonces apago mi cámara también, ¿sí? Perfecto. Si quieren, pueden apagar cámaras y micrófonos, no hay inconveniente. Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo. En este caso es sobre la Biblia, ¿no? Se va a llamar 30 minutos para actualizar tu fe, como veníamos haciendo ya en el ciclo anterior, pero en este caso es aproximación a la Biblia. Y pues bueno, ¿por qué la Biblia, no? Y hay, pues bueno, datos muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, saber que es el libro más vendido de la historia. Se sabe que hay 5.000, ¿no?, millones de copias a lo largo de los siglos se han realizado de este libro, ¿no? 100 millones de ejemplares se venden anualmente. Está traducida completamente, o sea, la extensión completa de la Biblia a 438 idiomas y de forma parcial al menos a 2.454 idiomas, ¿no? Además, es reconocido, ¿no?, que es el libro más influyente de todos los tiempos. Y pues bueno, la Biblia, cuando se inventó la imprenta, fue el segundo libro que se imprimió después del Misal de Constanza. Bien, entonces son datos interesantes que nos hacen ver la importancia de este libro visto desde un punto de vista meramente humano, ¿no?, sin otros añadidos. Sin embargo, para los creyentes, la Biblia es más que un libro famoso, ¿no? Por supuesto. Conocer mejor la Biblia es conocer mejor a Dios, porque en la Biblia se encuentra resumido el mensaje que Dios ha querido transmitir a los hombres a lo largo de los tiempos, ¿no? Y por eso hemos querido dedicar estas clases al intentar irnos aproximando, porque no es un curso especializado sobre la Biblia, sino más bien poder tener los elementos necesarios para acercarnos a la Biblia como con un poco más de conocimiento, no perdernos o saber interpretar mejor qué es lo que leemos allí, porque también sabemos que no es un libro fácil. Bien, porque ya iremos viendo todo lo que hay detrás de la Biblia, ¿no?, de esos textos. Entonces, sabemos que el término Biblia, ¿no?, viene del latín y este procede entonces del griego, ¿no?, que significa, no es un libro, ¿no?, el libro, sino conjunto de libros. Es decir, es como que si dijéramos, pues no sé, biblioteca o colección, pero con un solo nombre, ¿no? Libro, el libro que recoge un conjunto de libros, ¿no? Y es un conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo, que son producto de la inspiración divina y son un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Es decir, no es un libro cualquiera, ¿no? Es un libro que recoge la relación a lo largo de los siglos, y ya veremos que son muchos siglos, entre Dios y los hombres. Es decir, allí vamos a ir descubriendo desde los orígenes de la humanidad cómo Dios ha estado pendiente desde la humanidad de todos los hombres, ¿no? Desde el inicio del cristianismo ha sido la base de la vida espiritual, de la predicación y de la enseñanza de la doctrina cristiana. Es decir, que para los cristianos, es decir, no solo para los judíos, sino para los cristianos, es fundamental el conocimiento de la Biblia, porque de allí parte, pues, somos como, de donde se nutre la enseñanza de Jesucristo que nos transmite. Es decir, no podríamos entender bien el cristianismo sin profundizar un poquito en los temas de la Biblia, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí quería que recordáramos un pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 27, que es una narración muy bonita. Seguramente la recordarán ustedes, ¿no? Es el momento en que ya ha fallecido el Señor en la cruz y hay dos discípulos que están absolutamente desalentados y toman camino de salida de Jerusalén. Es como que
ya no quieren más nada con aquello, su aventura y su ilusión junto a Jesucristo terminó de mala manera. Ellos habían creído en que Jesús era el Mesías y resulta que murió crucificado. Y ellos están de regreso de Jerusalén hacia su pueblo, hacia Maús, y se ponen a caminar, ¿no? Y sabemos bien, no voy a contar con más detalle porque todas conocemos bien ese pasaje, se encuentran con uno que va caminando y se unen los tres en el camino. Como sabemos, ese otro que se une allí es el mismo Jesucristo resucitado, ellos no le reconocen, ¿verdad? Y le cuentan su desencanto, ¿no? De lo que, pues, cuando comienza a haber esa amistad entre ellos, pues entonces estos le cuentan que están saliendo de Jerusalén, que su maestro lo han crucificado, que ellos creían que era el Mesías, pero, bueno, le van contando su dolor. Y en ese momento Jesucristo comienza a explicarles cómo todas las sagradas escrituras se van materializando en su vida, ¿no? Entonces vamos a leer aquí los dos versículos que están separados, que son el 27 y el 32, que dicen, ¿no? En el 27 decía, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? Es decir, todas esas sagradas escrituras en las que los judíos pues se creían, rezaban, se recogía la historia de su pueblo, ¿no? Pues todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y él, en ese camino, le fue explicando lo que decían las escrituras en relación a él, ¿no? Al Mesías. Y después, cuando ya sabemos que cenan juntos, es la fracción del pan, le reconocen, el Señor desaparece y ellos de noche se ponen nuevamente emocionados de camino hacia Jerusalén, ¿no? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No, es decir, cuando aquellos hombres comprenden que en Cristo se cumplen las escrituras y que todo era verdad, pues entonces no cabe en ellos la alegría y tienen que salir de regreso a Jerusalén, ¿no? Todo esto quería recogerlo porque, lógicamente, el estudio de la Biblia es el estudio del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, de alguna manera, lo que está haciendo es anunciar el Nuevo. ¿Bien? Bueno, entonces, la Biblia está conformada por dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento, es decir, todos los libros que narran lo ocurrido hasta la llegada de Jesucristo. Son 46 libros, ¿bien? Y el Nuevo Testamento, que es desde el nacimiento de Cristo hasta, pues bueno, ya va narrando, son los 4 evangelios y una serie de cartas, y pues bueno, esta parte es ya a partir de Cristo, ¿no? Y son 27 libros. Testamento significa pacto o alianza. Y este término, alianza o pacto, es muy importante en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es tan importante que en el momento en que Jesucristo instituye la Eucaristía, dice, tomen y coman todos de él, este es el cáliz de la nueva alianza. Es decir, Dios, a lo largo de los siglos, había establecido una alianza o pacto con su pueblo, ¿no? De que no le abandonaría, ¿no? Y como todos los pactos serían como contratos, digamos, pero es mucho más que un contrato, ¿no? Es una alianza que tiene de por medio el amor y tiene de por medio una desigualdad entre las partes, o sea, lo que ofrece Dios no tiene comparación con lo que pueda ofrecer el hombre. Entonces se establece una alianza entre Dios y los hombres en la que Dios promete ser su Dios, ¿no? Y ellos prometen, en el caso en la alianza con Moisés, el cumplimiento de los mandamientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso seguiremos viéndolo más adelante. Pero entonces tenemos toda la Biblia, entonces está constituida por esos 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. La Biblia al comienzo no estaba subdividida en capítulos ni versículos, ¿de acuerdo? Sino que, pues bueno, eran libros sueltos.
y después se unificaron todos y después se como estructuraron en capítulos y en versículos, de manera de poder estudiarlo mejor. Entonces, la primera vez que se dividió la Biblia en capítulos fue en 1212 por Stephen Langton. Y ya el modo en que lo tenemos ahora, ¿verdad? Fue a partir de 1528, en donde se colocaron no solo los capítulos, sino también los versículos, ¿no? Entonces, a partir de 1528 está estructurada la Biblia dividida, digamos, como nosotros la conocemos ahora, a partir de esa fecha. Entonces, la Biblia no es un libro cualquiera, ¿no? Hay que tener como claro el concepto de revelación divina. Entonces, revelación es, cuando yo hablo de revelar algo, ¿no? Lo que realmente quiere decir es que había algo que estaba como oculto y que comienza a manifestarse, ¿no? Realmente es como quitar un velo, de allí viene la palabra revelar, como por ejemplo cuando hay una estatua que van a descubrir porque la van a inaugurar o lo que sea, se quita lo que cubre la estatua y queda la estatua allí. Pues la revelación divina lo que significa es que Dios quiere manifestarse a los hombres, manifestar su propio ser a los hombres para que puedan conocerle y amarle y puedan recorrer el camino de la vida de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, se puede hablar de una revelación natural. La revelación natural es la que pueden alcanzar todos los hombres aún antes de la llegada de Cristo. Es decir, cuando yo observo la naturaleza y veo la creación, pues veo detrás de la creación un creador y puedo saber que es omnipotente, perdón, y puedo saber que es sabio, y puedo saber bueno, nada más, si uno estudia biología y comprende, bueno, cómo funciona una célula y el mecanismo de la transcripción del ADN y no sé qué, pues uno se queda asombrado de la perfección de la naturaleza. Dios se revela a través de sus obras, al igual que uno conoce a una persona a través de sus obras, ¿no? Entonces, todos los hombres de todos los tiempos tienen acceso al conocimiento natural de Dios, el que se puede conocer a través de sus obras. Para esto se requiere una buena disposición interior, porque, como sabemos, cuando no se quiere ver, no se ve. Es decir, que no es suficiente la claridad del entendimiento, sino que es necesario la limpieza de corazón para poder descubrir la revelación, tanto natural como sobrenatural, que es la que vamos a seguir viendo ahorita, ¿no? Revelación sobrenatural. ¿Qué ocurre? El hombre necesitaba recibir como una guía para poder alcanzar su fin. Es decir, al hombre le resultaba muy difícil por el pecado y por la limitación de la propia inteligencia conocer el fin para el que estaba destinado. Hubiera podido hacerlo, pero no le resultaba fácil. Y como para poder salvarnos es necesario tener un conjunto de verdades, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma del hombre. Es decir, hay una serie de verdades que son naturales, pero que no son fáciles de llegar a ellas a todos los hombres y al mismo tiempo son necesarias para la salvación, ¿no? Que Dios es justo, que premia a los buenos, que castiga a los malos, todo ese conjunto de verdades, ¿no? Y otras tantas. Pero entonces, la revelación sobrenatural viene a ser como una misericordia de Dios, que dándose cuenta de la dificultad que tiene el hombre por el pecado para acceder a las verdades últimas, decide manifestar, ¿no? Ya a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, le va hablando a través de los profetas, ¿verdad? De los patriarcas, pero ya cuando llega Jesucristo, habla él mismo, habla el Hijo de Dios, que es el Verbo Divino, ¿no? Entonces, ya con la venida de Jesucristo, la revelación divina concluye. El año 100 después de Cristo, que es cuando muere el último de los apóstoles, San Juan, se da por terminada la revelación divina. Es decir, no hay nada nuevo que vayamos a conocer.
ustedes me podrían preguntar, bueno, y no sé, Santa Catalina de Emmerich, que tiene una revelación sobre la vida de Cristo. Bueno, son como verdades privadas, digamos, son revelaciones oportunas, pero el conjunto de la revelación está ya dicho todo hasta el año 100, aunque haya algunos aspectos que se pueda, pues bueno, ilustrar o profundizar con revelaciones privadas posteriores. Entonces, cuando Dios revela, ¿no? Cuando Dios se manifiesta a los hombres, no es simplemente como que si pasaran una película en el cine y yo voy o no voy, sino que está hablando a cada persona. Por tanto, la revelación divina supone una respuesta de parte de quien la recibe. No es una revelación indiferente, digamos, porque porque el que habla es Dios y porque lo que habla es de una trascendencia muy grande, ¿no? Entonces, en la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrar obras y palabras. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, imagínense ustedes un libro de historia, ¿verdad? Entonces, un libro de historia siempre se escribe después de que han ocurrido los hechos. Es decir, si queremos relatar la historia de Venezuela, ¿verdad? Pues, no sé, yo recojo hechos pasados, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, por ejemplo, si yo escribo un libro donde yo hago una novela, yo en ese momento estoy escribiendo y eso está surgiendo en ese momento de mi propia creación, pero ¿qué ocurre en la Biblia? En la Biblia nosotros vamos a encontrar libros que recogen la historia del pueblo de Israel, porque ya iremos viendo, ¿no? Más adelante que se recoge desde los orígenes, desde el Génesis, ¿no? La creación, Adán y Eva. Sin embargo, se cree que los primeros libros escritos, por supuesto que no son de la época de Adán y Eva, son bastante posteriores, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo han sido las etapas de la revelación? Podemos fijarnos como en tres partes, ¿no? Antes de Cristo, mientras estuvo Cristo en la tierra, la encarnación, y luego después de Cristo. Vamos a tratar, o sea, no podemos detenernos mucho, sino simplemente mencionar para tratar de pues, tener el hilo, ¿no? Tenemos, antes de Cristo, ¿qué es lo primero que narra la Biblia? Adán y Eva, ¿no? La creación del primer hombre y de la primera mujer. Y al mismo tiempo, el pecado, ¿verdad? Y la expulsión del paraíso. Luego sabemos que se multiplica la humanidad y se llega a pervertir tanto que resulta que Dios piensa que no puede seguir la cosa así y que le pide a Noé que tome, viene el diluvio, ¿verdad? Entonces, en el diluvio perece toda la humanidad, a excepción de los que se salvaron en el arca de Noé, que estaban también pues una de cada una de las especies animales, aparte de seres humanos varios, ¿no? Luego viene Abraham. La historia de Abraham es que Dios le busca para que funde un nuevo pueblo, ¿no? Entonces, ese nuevo pueblo es el que él va a preparar durante siglos para que sea capaz de recibir la revelación. Entonces, a partir de ese momento, ya se puede distinguir entre el pueblo elegido, que fue aquellos que son de la descendencia de Abraham, con quien Dios hizo un pacto, y ese va a ser ahora la semilla del pueblo judío, ¿verdad? Y los que no eran, ¿no? Es decir, los paganos, digamos, ¿no? Pasan los siglos y viene Moisés. Sabemos que el pueblo de Israel, en un momento de mucha hambre, pues se van a Egipto. En Egipto, pues pasan muchísimas cosas, no sé cómo resumir todo esto, pero bueno, Moisés saca al pueblo elegido de Egipto, que estaban de esclavos, construyendo las pirámides, muy maltratados, los saca de allí con grandes portentos y saliendo de allí, Dios le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ellos conquistan la tierra prometida, vencen a muchos pueblos que estaban asentados en esas tierras y viene un periodo que es el de los reyes y los profetas, en donde Dios va preparando a su pueblo para la venida del Redentor.
Más adelante viene David, que es el rey por excelencia, en el cual Dios le promete que de la descendencia de David vendrá el Mesías. Luego viene el exilio, en donde el pueblo hebreo es como conquistado por este, son deportados, o sea, son conquistados por los asirios y son llevados a Babilonia. Y están allí durante 50 años en cautiverio. Y luego regresan a su tierra y comienza entonces un periodo de paz en donde se hace, o sea, hay como una profundización en el mensaje de Dios y surge la literatura ya sapiencial, es la sabiduría hebrea, ¿no? Luego viene ya el momento de la encarnación. Viene Jesucristo al mundo, es la plenitud de la revelación, porque el que está hablando en ese momento no es sencillamente un hombre inspirado por Dios, sino que es el mismo Dios que se ha hecho hombre. La palabra divina se hace carne y al hablar expresa todo lo que Dios ha querido decir al hombre. Bien, no hay que esperar otra revelación fuera del Evangelio. Por último, viene después de Cristo, ¿no? Entonces, que esa expresión es una expresión parcialmente errónea, porque Cristo ya no es después. O sea, una vez que Dios se ha encarnado, ¿no? Muere en la cruz, resucita y es para siempre. O sea, Cristo vive hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de después de Cristo, parece que, pues bueno, lo que se puede decir es después del nacimiento de Cristo, ¿no? Eso sí se puede decir, después del nacimiento de Cristo, pero después de Cristo es que ya no hay después, ¿no? Sino que es Cristo siempre, ¿no? Ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces, es el tiempo de Pedro, ¿no? Elegido para guiar a su iglesia, y entonces la palabra divina, la revelación, se nos manifiesta a través de la Sagrada Escritura, ¿no? Todo eso que ha quedado por escrito, pero no solo lo escrito, sino también la tradición. La tradición es que, como les decía al comienzo, los libros se escriben después de la vida. O sea, Jesucristo vino, habló, enseñó, los primeros cristianos, todo, y los primeros evangelios son 50, en el año 50, ¿no? Las primeras cartas de San Pablo, años 50 después de Cristo. Entonces ya era mucho lo que se había hablado y lo que se había enseñado, ¿no? Entonces la tradición oral tiene un valor importantísimo en la Iglesia Católica, porque solo a la luz de la tradición se puede comprender la escritura. Y entonces el magisterio vendría a ser la misma iglesia que le corresponde velar por la Sagrada Escritura y por la tradición para que no se pierda la verdad revelada. O sea, el papel del magisterio, ¿no? De la jerarquía de la iglesia, es custodiar las verdades divinamente reveladas, ¿no? Entonces, bien. Y Jesucristo entonces vendrá por segunda vez al final de los tiempos, ¿no? Cuando se haya el juicio final. Aquí tenemos una gráfica sacada de Google, la verdad es que nos, ajá, sí, de Catholic Link, aparece allí, ¿no? Que está hecho, no sé si alguna de ustedes es de ciencia, Evelyn sé que sí, Cristina también, de la tabla periódica, ¿se acuerdan la tabla de los elementos de la química, ¿no? Entonces, vemos aquí los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? Luego, y aquí en la parte de abajo de la tabla aparecen, si son libros históricos, el amarillo, ¿no? El Pentateuco, los libros históricos son todos estos que están aquí. Luego vienen los libros sapienciales, hasta acá. Luego vienen los profetas, y aquí tenemos, perdón, profetas mayores y profetas menores. Todo esto es Antiguo Testamento, ¿ok? Y luego viene el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, y luego comienzan las cartas de San Pablo, todas estas que están en azul. Luego vienen cartas de otros autores, ¿no? De San Pedro, de Santiago, de San Juan. Y por último, el Apocalipsis, que es un género distinto, es un género profético.
Entonces, eso de una manera muy rápida, podríamos decir, bueno, para conocer el contenido de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el país de la Biblia? ¿Verdad? Entonces, ubicación geográfica. Bien, entonces tenemos aquí, disculpen un segundo, ok. Tenemos aquí, es como, está muy cerca, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras nos ubicamos todas, ¿no? Este es el río Nilo, aquí tenemos a Egipto, esta es la cuenca del mar Mediterráneo, esta es la zona donde está actualmente Israel, ¿no? El Líbano, y entonces aquí están los ríos Tigris y Éufrates, que fueron el origen de la civilización. Es decir, estos dos ríos que eran toda esta tierra, ¿no? Era la Mesopotamia, una tierra muy rica, ¿no? Y allí fue el origen de la civilización, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario de la Biblia? Fíjense que estamos hablando de muchísimos siglos, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y los autores dicen que es como una media luna. O sea, si siguen la flechita, les indico, ¿no? Es como una media luna, así, ¿no? Perdón que... Ajá, disculpen. Ok. Entonces, toda esta media luna, Egipto, el actual Egipto, ¿no? Bueno, y el antiguo también, el actual Israel, toda esta parte, ¿no? Desde el Golfo Pérsico, ¿no? Todo esto es el escenario de la Biblia. ¿Bien? Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento, disculpen un segundito. Ok. Bien, entonces, escritos, ¿no? En el Antiguo Testamento, bueno, ya esto hemos hablado un poquito en la parte anterior, tenemos escritos de una etapa que es la etapa patriarcal. Esto significa que son los libros de la época de Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos hablando de 20 siglos antes de Cristo. Es decir, se calcula que el año en que Abraham sale de su tierra, llamado por Dios, es el 1860 o por allí antes de Cristo. Bien, entonces, es decir, digamos, el mismo tiempo que nos separa aproximadamente a nosotros de Jesucristo, es lo que separa a Cristo de Abraham. ¿Ok? Bueno, luego viene la época mosaica. Bien, entonces esto estamos hablando de entre 1250 y 1200 antes de Cristo. Bien, narra pues la esclavitud en Egipto, la salida por el Mar Rojo, pues bueno, todos estos episodios se enmarcan en esta fecha, ¿no? Luego viene la época eh, okay, de la monarquía, ya estamos hablando del año 1000 al año 587, ¿verdad? Perdón, me salté una, ¿no? Tenemos exilio o cautividad en Babilonia, es del 587 al 537, ¿no? Están cautivos y hay una literatura propia de todos esos años. Luego viene el judaísmo, que tenemos un periodo persa, están bajo el dominio persa, del 538 al 333, el periodo helenístico, que están bajo el dominio griego, o sea, toda la época de Alejandro Magno, 333 al 63, ¿no? Alejandro Magno y sus sucesores, lógicamente. Luego, la época de los macabeos, que ya son del 175 a.C., y ya por último viene el último libro, es decir, el más cercano al nacimiento de Jesucristo, es el libro de la sabiduría, que es de un siglo antes de Cristo. Fíjense ustedes que estamos hablando de 20 siglos antes de Cristo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento son solo 50 años, menos de un siglo, ¿no? Porque aunque Cristo nace en el año 0, digamos, el primer texto es una carta de San Pablo escrita en el año 51. Y el año 100 coincide con la muerte de San Juan, es el momento en que se muere San Juan. Y allí es el último de los apóstoles que fallece, y con eso es el cierre de la revelación. ¿Okay? Entonces, ¿en qué lenguas
está escrita la Biblia, ¿no? Pues bueno, esto es muy interesante porque el idioma, los idiomas, no es simplemente que, o sea, tienen mucho que ver con la realidad misma que se está expresando, ¿no? No es lo mismo un texto hebreo que un texto griego, que es lo que queremos ahorita como explicar un poco, ¿no? El Antiguo Testamento, la mayor parte, casi que totalmente está en hebreo. Hay unos pequeños libros, pero es realmente poco en arameo y algo en griego, pero principalmente hebreo, ¿no? Estos libros estaban escritos en hebreo con caracteres fenicios, los más antiguos, bien, se llamaba la escritura cuadrada. Sabemos que la primera escritura que se conoce es la escritura fenicia, ¿no? Bueno, luego, Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, el único que es en arameo, el original de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, el original, porque después fue traducido al griego, pero el original era en arameo. Y todos los demás están en griego bíblico, que se llama koiné. Koiné era un griego popular, ¿no? Pero el koiné de la Sagrada Escritura estaba lleno de semitismos, porque era, o sea, fíjense que como el imperio griego ocupó durante siglos también toda la zona de Palestina, pues el idioma, ¿no? Ese griego popular que es el koiné, es un idioma que hablan los hebreos, ¿no? Entonces, aunque hablan en griego, está cargado de semitismos, es decir, modos de decir y modos de expresarse muy de los judíos, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un segundito, como una comparación entre cómo se refleja en los textos el talante griego y el talante hebreo, ¿no? Por ejemplo, el mundo griego es un mundo muy lógico, ¿no? Se da preponderancia al pensamiento, mientras que el mundo hebreo es un mundo dinámico en donde se le da preponderancia a la acción, ¿no? Luego, disculpen, okay. Por ejemplo, en los textos griegos, ¿no? Ya, no estoy hablando ahorita concretamente de la Biblia, sino en general, ¿no? Un órgano al que se le da la mayor importancia es al ojo. O sea, cuando se quiere decir, por ejemplo, que una persona está aprendiendo, el órgano que se menciona es el ojo, porque el modo de ser griego es eh, inquisidor, buscar, profundizar, entender la realidad, el ojo, ¿no? Mientras que el mundo hebreo es el oído, ¿no? Eh, okay. Luego, por ejemplo, el universo, la concepción del universo del mundo griego es el cosmos, es decir, es un conjunto completo y además como repetitivo, es decir, los hechos ocurren y como que vuelven sobre sí mismos, ¿no? Es como que la historia se repite a lo largo de los siglos, ¿no? Pasados tantos siglos vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Vuelve a ocurrir lo mismo. Es como un esquema cíclico. Mientras que la historia en el mundo hebreo no es una historia donde se entiende siempre en relación a un Dios que interviene en la historia en favor de su pueblo. En el caso de los griegos hay una, digamos, una creencia en Dios. Son, digamos, no son ateos, son, bueno, creen en la religión, son en la divinidad, pero no hay, el tema del cosmos es distinto comprender el universo desde la visión griega que desde la visión hebrea. Luego tenemos el sujeto, ¿no? Cuando se habla de un sujeto en los griegos, se está haciendo referencia sobre todo a un ser pensante, que reflexiona, ¿no? Mientras que en el mundo hebreo el sujeto es aquel que escucha y pone en práctica, aquel que obedece. Y por último, ¿no? En cuanto a su respuesta a una enseñanza, a una motivación, a una petición, el griego reflexiona mientras que el hebreo obedece.
Bueno, estas son cosas que, bueno, no son matemáticamente así, lógicamente, ¿no? Pero da como cierta idea de cómo el lenguaje refleja un modo de vida y de pensamiento que es el reflejo de la cultura de un pueblo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos ver, ¿no? Vamos a ver los textos del Evangelio que se conservan, ¿no? Pero primero nos vamos a fijar que, o sea, de los textos originales no se conserva ninguno. Pero esto es normal en el mundo antiguo. Por ejemplo, de los escritos de Sófocles, el más reciente que se tiene, es decir, las fuentes documentales, es decir, el libro en físico, el más cercano, o sea, el más antiguo que se tiene, digamos, está a una distancia de 1400 años del momento en que se escribió. Imagínense. Eurípides, 1600 años. ¿Ok? Entonces, ya pensando entonces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los textos que se tienen en físico, ¿no? Las fuentes documentales que se conservan, las más antiguas son del siglo X, pero eso fue hasta el siglo pasado que se encontraron los papiros del Qumran, ¿no? Es decir, en el año 1947, unos pastores beduinos que estaban en el norte del Mar Negro, pues consiguieron en unas cuevas unos recipientes de barro con una cantidad de papiros adentro, pero papiros no, de pergaminos adentro. Y pues nada, fueron al mercado y los vendieron a ver si conseguían algo de plata y tal, y se dieron cuenta las personas entendidas que esos eran textos del Antiguo Testamento de 2 siglos antes de Cristo a un siglo después de Cristo. Es decir, se pasó de tener fuentes documentales del siglo X a fuentes documentales del siglo II antes de Cristo. Esto tiene una importancia, como pueden imaginarse, extraordinaria, ¿no? En toda la historia de los textos del Antiguo Testamento. Y de nuevo, ¿no? Porque fíjense que es hasta uno después de Cristo. Bueno, entonces, del Nuevo Testamento se conserva un fragmento que es del siglo, o sea, la Biblia, ¿no? Completa, que se conserva, es del siglo IV, la más antigua. Hay un ejemplar en el Vaticano que se llama el texto B, ¿verdad? No está completa, tiene algunas pequeñas lagunas. Luego está el sinaítico, es S, del siglo IV también, el alejandrino, que es el A, y el código de Efrén del siglo V. El sinaítico se descubrió en un monasterio en el Sinaí, ¿no? Y contiene todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, esto es un tesoro, ¿no? Y se custodia en el Museo Vaticano, no, perdón, en el Museo Británico, ¿ok? Igualmente, este código alejandrino, ¿ok? Estos dos que están completos los tienen en el Museo Británico, ¿bien? Entonces, la Biblia oficial católica que se usa actualmente es la Neo Vulgata, que fue, digamos, refrendada por Juan Pablo II en 1979, después de un largo estudio de la Vulgata, que más adelante veremos, ¿no? A la luz de todas las investigaciones y de los descubrimientos del Qumran y de los avances en los estudios de la literatura y de la historia de los textos, se pudo aplicar todo ese conocimiento que era como más reciente a la Biblia y se publicó la Neovulgata por Juan Pablo II en el año 1979. Entonces, aquí, esto es algo bastante interesante, a mí al menos me encantó, ¿no? Porque dice, fijación del texto hebreo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, decíamos que no es que, supongamos, no es que Adán se sentó a escribir lo que él vivió y que después Abraham se sentó y escribió antes de morir todo lo que él le pasó. No, resulta que hay
vamos a ver, estos escritos proceden de tradiciones, es decir, hay un momento en que cuando ya el pueblo elegido está asentado en la tierra prometida, entonces el reino del norte tenía una tradición, es decir, aquello que se había ido contando de generación en generación, y el reino del sur, o sea, Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía su tradición y el reino del sur tenía su tradición. Y también había otra tradición distinta en Alejandría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo se reúnen todos esos textos que no estaban completamente escritos, sino que como había muchísima gente, o sea, la mayor parte de las personas no escribían, ¿no? Entonces, todo el pueblo hebreo mm, funcionaba a base de memoria, es decir, de padres a hijos se transmitía la tradición con todo detalle, ¿no? Porque no había un registro escrito de las cosas, ¿no? Era algo como más reservado a personas, pues bueno, muy cultivadas, que no eran las comunes y corrientes, ¿no? Entonces, fluctuaciones del texto. Entonces, existe, ¿no? El texto fluctúa, ¿en qué sentido? Que existen como las distintas tradiciones, hay que unificarlas, hacer un solo texto. Entonces, el texto va fluctuando, ¿no? Y hay muchas fluctuaciones, ¿no? Hasta el siglo I antes de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Luego, hay lo que se llamó la fijación del texto consonántico, porque como estaba escrito en hebreo, ¿verdad? Resulta que el hebreo no, el modo de escribir es solo consonantes, no existen vocales, ¿no? Entonces colocaban todas las consonantes, ¿no? Y ellos se dedicaron a fijar el texto, pero ese texto quedó solo con las consonantes. Esto es un periodo que va del siglo I antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. Y por último, estos señores que se llamaban los masoretas, que eran copistas y que eran estudiosos de la Sagrada Escritura, finalmente colocaron las vocales para que no pudiera haber error en el texto, porque, pues bueno, no sé, es muy fácil que si solo tengo las consonantes yo pueda tener dos palabras distintas. Ahorita, bueno, no busqué ningún ejemplo, pero seguro que hay, no sé, mesa y misa, ¿no? Entonces, si yo tengo solo M y S, pues no sé de qué me están hablando. Entonces, fijar las vocales fue ya un trabajo súper importante, ¿no? Y luego viene la fijación definitiva, que viene a ser en el año 1445, que es el año de la invención de la imprenta. Entonces, una vez que se imprimen en los caracteres hebreos, queda fijado el texto ya hasta la actualidad, ¿no? Hemos estado hablando todo este tiempo del Antiguo Testamento, la fijación del texto hebreo. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos en cuenta que existe una distancia de 3 o 4 siglos entre la redacción original y la fuente documental más antigua. Es decir, que se entiende que puede haber habido, o sea, porque claro, o sea, las copias eran a mano, ¿verdad? Entonces el copista se pudo equivocar o le pudo poner un pedazo o eliminar un pedazo que le parecía poco apropiado. O sea, por ejemplo, se sabe que el texto del Evangelio donde aparece la mujer pecadora, ¿no? María Magdalena y el perdón del Señor y tal, en algunos códices no aparece porque eso escandalizaba ese perdón de Dios a la mujer pecadora. Entonces, dependiendo de quién era el copista, en algún caso, pues podía quitar alguna parte o interpretar, colocar su propia interpretación, tal, ¿no? Entonces dice, ustedes me podrían decir, bueno, ¿qué fiabilidad puede tener entonces esto? Bueno, se tiene la seguridad, el magisterio de la Iglesia ha analizado los textos y personas estudiosas han ido como, por ejemplo, todos esos textos que se encontraron en el Qumran, ¿no? Recogen una enorme, o sea, muchísimos de los libros del Antiguo Testamento
Y claro, y como son tan antiguos, pues son muy valiosos para, digamos, ajustar si había algún error posterior a ese, ¿no? Es decir, que cuando se encuentran dos versiones distintas, hay como unos criterios que son criterios de, por ejemplo, si se encuentra un texto que, digamos, se recoge de la misma manera en Alejandría, Jerusalén, Antioquía y tal, se entiende que ese texto es válido porque hay una unidad geográfica y de antigüedad. Entonces, ese texto, comparándolo con otro que no se recoge en todos esos lugares, bueno, entonces el verdadero es el que coinciden, digamos, ¿no? O, por ejemplo, cuando un texto se puede comprobar que fue redactado posterior a otro, el que tiene más valor es el primero, porque el segundo puede tener algún error en relación al primero. Es decir, hay como técnicas para analizar los textos a lo largo de los siglos, de manera de llegar a la versión más exacta del el original, porque bueno, efectivamente, si tuviéramos el verdadero original no necesitaríamos hacer todo esto, pero como aquellos libros estaban hechos en dos materiales, o en algunos estaban hechos en papiro, que sabemos que tiene un origen vegetal, y de estos prácticamente no queda ninguno, porque era un material más delenable, pero luego se inventó la escritura sobre pergaminos. El pergamino es un cuero, ¿no?, de animal, y lo tratan, ¿no?, porque tiene todo un tratamiento para que no se deteriore, y se escribía sobre esos pergaminos. Casi todo lo que se conserva está en pergamino, ¿no? Pero esos pergaminos muchas veces están llenos de huecos, agujeros, le falta una parte. Entonces, la labor de todos los que investigan en esta ciencia es realmente impresionante, ¿no? Bueno, entonces, con esto creo que terminamos por el día de hoy. Perdonen porque yo les digo siempre que son 30 minutos y pocas veces lo he cumplido. Y pues nada, quería darles las gracias por su atención y contarles que, bueno, la clase tiene como bibliografía, o sea, todo lo que les he contado viene de este libro, ¿no? Conocer la Biblia, de José María Monforte. ¿Ok? Bueno, pues nada, voy a cerrar la presentación para que podamos saludarnos un momentico. Y vamos a apagar la grabación.